Estamos recibiendo, se los anunciábamos, a Leonardo Costa, especialista en Derecho Tributario. En momentos donde se vive, Leonardo, una tormenta bastante fuerte, por algunos dichos del presidente francés, Nicolas Sarkozy, al cierre de la cumbre del G20, donde nombra expresamente dentro de una lista a Uruguay como países que se han convertido o que son paraísos fiscales, ¿no? Correcto. Me gustaría primero que nos explicaras qué es ser un paraíso fiscal. A ver, formalmente en la OCDE hoy solo existen dos paraísos fiscales, que son dos listas, dos países, dos islitas que hay en Oceanía, una con 13.000 habitantes. O sea que técnicamente para la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, no existen paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Son países que tienen baja o nula tributación, es decir, que sus impuestos a la renta, al capital o al valor agregado son cero. No es el caso notoriamente de Uruguay, donde la tributación es altísima y Uruguay dista muchísimo de ser un paraíso fiscal. Además del tema de la baja o nula tributación, los paraísos fiscales se caracterizan porque no intercambian información tributaria respecto de residentes de terceros países. Es decir, Uruguay en relación con, por ejemplo, residentes americanos en relación a Estados Unidos. Esas son las dos características principales. Esta caracterización de paraísos fiscales es una caracterización que la OCDE de a poco dejó de usar. Y de hecho, en el año 2009 empezó a hablar de países no cooperantes. ¿Qué quiere decir un país no cooperante? Es un país que de alguna manera no intercambia información tributaria y o tiene obstáculos en la legislación interna que le impiden hacerlo. Uruguay fue colocado en un país, en una lista de países no cooperantes en el año 2009, como básicamente un país el que tenía restricciones para hacerlo, para cooperar con otros países. A partir de ahí la OCDE dijo, bueno, firmando 12 tratados de intercambio de información usted va a poder salir de esta lista. Firmando con otros 12 países integrantes de la propia OCDE, de este organismo. Exactamente, países que usted elija. Y eso no hubo discusión. De hecho, Uruguay ya tiene firmado 10 y está en vías, según lo que escuché del ministro de Economía, de firmar otros 10 más. El problema está que en el año 2011 Uruguay se somete a lo que se llama un peer review, es decir, una revisión de pares, donde otros países miran cómo es la legislación interna nuestra. A partir de ahí, Uruguay se le encuentra una serie de deficiencias, entre otras lo que tiene que ver con información de quiénes son los accionistas en sociedades con acciones al portador, y no haber firmado tratados con jurisdicciones relevantes. ¿Qué son las jurisdicciones relevantes? El propio informe de hace unos 20 días dice que son jurisdicciones relevantes, paréntesis, Brasil y Argentina. Este es un nuevo requisito que nos lo ponen en el año 2011. No es aquel del 2009 de los 12 países. O sea, por más que Uruguay hubiera firmado 12, en la medida que para la OCDE no son relevantes, o para el G20 no son relevantes, no saldríamos. Y ahí viene parte del problema para que la gente entienda. ¿Qué es ser relevante para la OCDE? Alguien con quien tenga un intercambio financiero o comercial de magnitud, o en el que existen residentes de mi país en la otra jurisdicción. Y ahí viene el problema de Argentina y de Brasil, porque para la OCDE, por ejemplo, nosotros hemos firmado un tratado con Francia, con Alemania, con España, con Portugal. Es que acaso con México, con India, es que no son relevantes. Son relevantes. El problema es que no son relevantes en relación a otros miembros del G20 como Brasil y Argentina. Leonardo, te quería hacer una pregunta sobre esto que estás diciendo ahora de Argentina y Brasil. ¿Cuánto juegan Argentina y Brasil para que aparezca esta exigencia sobre la mesa en el 2011? En relación respecto a esta exigencia no lo sé porque uno no participó de eso. Lo que sí me consta, porque además es público hoy por hoy, de que Argentina y Brasil tienen interés en firmar tratados con Uruguay y han presionado para hacerlo. Brasil, sobre todo, Argentina quizás nosotros los uruguayos nos enojamos más con Argentina por su actitud directa de hacer las cosas. Pero Brasil, que tiene el liderazgo y que en el G20 Argentina, que está gracias a la diplomacia brasilera, fue el principal promotor de todo esto, en el sentido de que podría haber evitado. Esto es un club, digamos, es un mundo muy difícil de convivir. Acá no todos somos iguales como la granja de Orwell, hay animales más iguales que otros. Bueno, nosotros somos un país sin padrino, en el sentido de que, a pesar de que hemos firmado tratados con muchas de las jurisdicciones que integran el G20, basta con que dos países, o tres, o cuatro, los que fuere, pero en este caso los relevantes son dos, que digan que no hemos firmado para que eventualmente se nos pida que firmemos. Ahora, esto es anecdótico. Los uruguayos a veces nos quedamos en la anécdota del chauvinismo, de decir, bueno, Brasil o Argentina nos perjudicaron. Los países se mueven por intereses. Los
países no se mueven por familias ideológicas, por afinidades o por amistades, se mueven por intereses. Para los países Argentina y Brasil, la información que nosotros poseemos de sus residentes es vital, o es importante, no sé si vital, es importante. Y por tanto nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Y nuestro juego, a mi juicio, es ahora que estamos en una lista, es un juego un poco más difícil de jugar, pero es tratar de salir de esa lista, conversando con quienes tienen la capacidad política de sacarnos de esa lista. ¿Pero alcanza con conversar cuando ellos lo que quieren es información? Cuando digo conversar es sentarnos a ver de qué manera podemos llegar a firmar un tratado y en qué condiciones y bajo qué aspectos y cuáles son los aspectos que estamos dispuestos a entregar y los que no estamos dispuestos a entregar. O sea, era mucho más fácil negociar cuando uno no está en una lista que cuando está en una lista. Cuando está en una lista tiene que remarla de atrás. Pero sí, yo creo que con Argentina, por lo menos, si nosotros le decimos a Argentina, mire, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Queremos hacerlo, nos vamos a marcar un periodo de negociaciones que puede dictar entre 12, 24 o 36 meses, lo que fuere, porque un tratado no debe firmarse un día para otro, ni por Argentina ni por Uruguay. Me da la impresión de que en la medida que nosotros manifestemos públicamente, sentarnos en la mesa con una voluntad decidida de hacer algo inteligente a los efectos uruguayos, podremos por lo menos mostrar la potencialidad de salir de esta situación. ¿Y cómo ves a Uruguay como país y como economía? ¿Está en condiciones de entregar información sobre, por ejemplo, ciudadanos argentinos que tengan capitales aquí? A ver, se requieren algunos cambios en la legislación, sí, por supuesto, pero en condiciones está, porque la entrega de no información, hoy por ejemplo, el secreto bancario, a los efectos de DGI, a los efectos de los tratados de intercambio de información, no existe. Basta con que un Estado le pida a la DGI, el Estado firmante, por cierto, ¿no? Le pide a la DGI va y le pide al juez, y el juez releva del secreto bancario, y el contribuyente podrá expresar sus razones por las que sí o por las que no. Pero no existen trabas internas legislativas para eso. Por tanto, es un tema de manifestación de voluntad política. Existen algunas restricciones, por ejemplo, quiénes son los titulares de inmuebles. Bueno, ese es un tema que hay que ver si para Argentina es lo que quiere, si lo que quiere es la información, si lo que quiere es eso. Es un tema de negociación diplomática y política, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos escuchado algunas gremiales, empresariales, por ejemplo, del área de las inmobiliarias, del área de la construcción, que han puesto el grito en el cielo con respecto a la entrega de información, sobre todo pensando en Punta del Este, en capitales argentinos. Digamos, entregar información no es gratis, nos va a costar. Obviamente que mucha gente que pueda estar en una situación en Uruguay que no haya declarado capitales en Argentina, eventualmente podrá estar renuente a traer dinero a Uruguay o a traer inversiones a Uruguay. Sí, nos va a costar. Pero lamentablemente el mundo cambió, esto yo creo que hay que tenerlo muy claro, no somos nosotros que dictamos las reglas. Y hubiera sido preferible estar negociando antes de estar en esta lista, porque siempre te da más flexibilidad. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Yo creo que ahora lo que se requiere es inteligencia para que el intercambio de información impacte de la menor manera posible en este tipo de cosas que son absolutamente legítimas. Pero si tuviera que explicar a la gente cuánto importa o no importa estar en una lista de estas para que Uruguay diga, bueno, no podemos hacer más nada. No, yo creo que en el corto plazo impacta, pero en el largo plazo no sabemos porque las sanciones tampoco están claras. Pero en el corto plazo impacta porque si yo estoy colocado en ese lugar y decir, no mandes ese dinero para allá o no vayas a invertir allá porque hay que ver cuáles pueden ser las sanciones. En el corto plazo yo creo que va a haber un impacto. Más adelante probablemente no. Es muy difícil calcular esto. Yo creo que la declaración de los otros días de Sarkozy no tiene ningún cambio relevante más allá del hecho político, que es inapropiada. Yo creo que bueno, las manifestaciones públicas que se han hecho, muchas son compartibles, fue un exabrupto, en fin, lo que fuere. Pero la realidad es que en esta situación estábamos previo a que Sarkozy hablara. Por tanto, lo que hay que hacer ahora es, nuevamente, tratar de ver qué es lo que tenemos que cambiar, tratar de ver cuál es la mejor forma de sentarnos a charlar con Argentina y a charlar con Brasil. Y yo siempre digo... ¿Ese paso va a haber que darlo sí o sí? Yo creo que sí. Digo, a ver, Uruguay puede decidir ser... estar permanentemente en una lista gris. Sí, es una opción. Personal, y en esto es un tema de opciones y de opiniones, yo personalmente entiendo que no es bueno, porque de alguna manera existen restricciones, alícuotas de impuestos más altas, cuando existe el pago sobre Uruguay, no deducibilidad de gastos, restricciones financieras para transferencias de fondos, etc. Yo creo que no es bueno estar en esas listas, pero es una decisión política que tiene que tomar el Uruguay. Si usted me pregunta a mí, yo preferiría no estar.
¿Y qué se puede esperar de toda esta tormenta política que se ha generado en torno a lo que pasó con Sarkozy? Más allá que no es tu tema puntualmente, pero no. Hemos visto que el Parlamento en esta zona lo está discutiendo. Yo creo que acá dos cosas. La discusión política es correcta, me parece que es parte del juego democrático y tiene que ser así, y los partidos políticos tienen que opinar. Yo desearía que acá se salga a través de un gran acuerdo, decir, bueno, estos son los temas que tenemos que cambiar, queremos ir todos los partidos hacia acá, y esto es lo que queremos hacer para desterrar nuestra situación en esta lista. Quizás un poco naif de mi parte, pienso que los partidos tienen capacidad de diálogo para hacerlo. Lo que no me gustaría es que de pronto solo uno diga, este es el rumbo y voy a entregar todo. Creo que en esto hay gente, en los partidos políticos hay gente muy capaz que puede ayudar y entre todos salir de la mejor manera posible. La discusión no pasa por donde tú estás diciendo en este momento, ¿no? Lo de obviamente la lista o no la lista, es si Argentina traicionó o no traicionó, si Brasil traicionó o no traicionó, y planteó esto en el G20 y llevó a que Sarkozy dijera lo que dijo. Sin duda, digo, yo lo que pasa es que estoy tratando de ponerme el día después. Esa discusión es legítima y está bien. Me parece a mí que lo inteligente acá es, bueno, sabemos que Argentina pudo haberlo hecho, yo no tengo grandes dudas. Tengo menos dudas que Brasil haya impulsado esto tampoco. Pero, ¿es realmente lo relevante? Sí, sé que mis socios no son demasiado buenos amigos, pero eso sirve también para pedirle cosas y negociar. Yo no soy un experto en política internacional, pero sí lo que tengo claro es que cada cual tiene su interés y esto es como Antón Pirulero, cada cual juega su juego. Es decir, de alguna manera, nosotros tenemos que jugar nuestro juego. Y nuestro juego, a mi juicio, es, bueno, la tormenta política está, pensemos en el día después. Y para eso se requiere apoyar al Ministerio de Economía en lo que está haciendo, tratar de ayudar en lo que se pueda y no generar más alarma de la que ya hay. Gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a la pausa, luego vamos a recibir a docentes de los liceos de San José que se han movilizado y que están haciendo algunas denuncias sobre situaciones graves, edilicias en algunos liceos de ese departamento. Ya regresamos.